Nuestro hogar, la vida en el mundo espiritual. Por el espíritu André Luis, psicografiado al medium Francisco Cándido Javier. Capítulo 43. Conversación. El Ministerio de Regeneración prosiguió con las exteriorizaciones festivas, pese a que el gobernador ya se había retirado a su círculo íntimo. Se hicieron comentarios acerca de los acontecimientos. Centenas de compañeros se ofrecían para las tareas arduas de la defensa, en correspondencia con el llamado del respetado jefe espiritual. Fui en busca de Tobías para consultarlo acerca de la posibilidad de que también yo me sumara a la convocatoria. Pero el generoso hermano se rió de mi ingenuidad y me dijo: André, usted está dando comienzo a una tarea nueva. No se preocupe, no se precipite a solicitar incremento de sus responsabilidades. Habrá ocasiones de servicio para todos. Es lo que acaba de decirnos el gobernador. No se olvide que nuestras cámaras de rectificación constituyen núcleos de esfuerzo activo día y noche. No se aflija. Tenga en cuenta que 30,000 servidores serán citados para la vigilancia permanente. Por consiguiente, en la retaguardia habrá muchas vacantes que cubrir. El bondadoso compañero se dio cuenta de mi decepción y con buen humor recalcó luego de una breve pausa: esté satisfecho con matricularse en la escuela contra el miedo. Convénzase de que eso le hará un gran bien. En el ínterin recibí un abrazo fuerte de Lisias, que en la fiesta había formado parte de la representación del Ministerio de Auxilio. Con la anuencia de Tobías me retiré junto con Lisias para disfrutar de una charla de mayor privacidad. ¿Conoces, me preguntó, al ministro Benevenuto, aquí en Regeneración? Ese mismo que llegó antier de Polonia. No tengo ese placer. Ven, nos reuniremos con él, replicó Lisias, mientras me envolvía en las vibraciones de su inmenso cariño fraternal. Hace mucho que tengo la honra de incluirlo en el círculo de mis relaciones personales. Pocos instantes después, estábamos en el enorme recinto verde consagrado a los trabajos de ese ministro de regeneración, al que apenas conocía de vista. Numerosos grupos de visitantes intercambiaban ideas bajo la copa de enormes árboles. Lisias me condujo hasta el núcleo central donde Benevenuto alternaba con algunos amigos e hizo la presentación con generosas palabras. El ministro me recibió cortésmente y me incluyó en su rueda con suma bondad. La conversación prosiguió con sus carriles naturales. El tema en debate era la situación de la esfera terrestre. Es muy doloroso el panorama que hemos visto, comentaba Benevenuto, en tono austero. Habituados al servicio de la paz en América, ninguno de nosotros imaginaba lo que sería el trabajo de socorro espiritual en los campos de Polonia. Todo oscuro, todo difícil. Allí no se puede esperar claridades de fe en los agresores, ni tampoco en la mayoría de las víctimas, que se entregan por completo a pavorosas emociones. Los encarnados no nos ayudan, solamente consumen nuestras fuerzas. Desde el comienzo de mi ministerio, no había visto tales sufrimientos colectivos. ¿La comisión se demoró mucho por allá?, preguntó uno de los compañeros con interés. Todo el tiempo disponible, respondió el ministro. El jefe de la expedición, nuestro colega de auxilio, consideró que era conveniente que permaneciéramos exclusivamente dedicados a la tarea, a fin de enriquecernos en observaciones y aprovechar mejor la experiencia. En efecto, las condiciones no podrían haber sido mejores. Considero que nuestras posibilidades están muy lejos
de la extraordinaria capacidad de resistencia de los abnegados servidores espirituales que están en servicio en esa región. Las tareas de asistencia inmediata funcionan perfectamente, a despecho de la atmósfera asfixiante, saturada de vibraciones destructoras. El campo de batalla invisible para nuestros hermanos terrestres es un verdadero infierno de indescriptibles proporciones. Nunca, como en la guerra, revela el espíritu humano su condición de alma decadente, pues afloran en particular sus características diabólicas. Vi cómo hombres inteligentes e instruidos localizaban con minuciosa precisión determinados sectores de la actividad pacífica para lo que ellos denominan impactos directos. Bombas de alto poder explosivo destruyen edificaciones pacientemente erigidas. Con los fluidos venenosos de la metralla se conjugan las emanaciones pestilentes del odio y dan por resultado que sea casi imposible toda clase de auxilio. Lo que más nos ha consternado ha sido la deplorable condición de los militares agresores. Cuando alguno de ellos abandona la vestimenta de carne, obligado por las circunstancias, dominados en su mayoría por fuerzas tenebrosas, huían de los espíritus misioneros, a los que han denominado fantasmas de la cruz. ¿Y no eran recogidos para el conveniente esclarecimiento?, preguntó alguien interrumpiendo al narrador. Benevenuto hizo un gesto significativo, tras lo cual respondió: siempre podremos atender a los locos pacíficos en el hogar. Pero ¿qué remedio disponemos para administrar a los locos furiosos, sino el hospicio? A tales seres no nos quedaba otro recurso que dejarlos en los precipicios de las tinieblas, donde estarán naturalmente obligados a adaptarse, hasta que den lugar a pensamientos dignos. Por lo tanto, es insensato que las misiones de auxilio recojan solamente a los predispuestos a recibir el socorro elevado. Los espectáculos que presenciamos fueron demasiado dolorosos por muchas razones. Aprovechando una breve interrupción, otro compañero opinó: cuesta creer que Europa, cuna de tantos patrimonios culturales, se haya arriesgado a tal calamidad. Falta de preparación religiosa, mis amigos, definió el ministro con expresiva inflexión de voz. Al hombre no le alcanza el refinamiento de la inteligencia. Necesita iluminar sus deliberaciones para orientarlas hacia la vida eterna. Los fundamentos de las iglesias siempre son venerables. El sacerdocio será sagrado siempre que defienda esencialmente la verdad de Dios. Pero el sacerdocio político jamás saciará la sed espiritual de la civilización. Donde falte el soplo divino, las personalidades religiosas podrán llegar a despertar respeto y admiración, pero nunca la fe o la confianza. ¿Y el espiritismo?, preguntó repentinamente uno de los participantes. ¿No surgieron las primeras floraciones doctrinarias en América y en Europa hace ya más de 50 años? ¿Ese nuevo movimiento no continúa al servicio de las verdades eternas? Benevenuto sonrió con un gesto muy significativo y agregó: el espiritismo es nuestra gran esperanza y por todos los títulos es el consolador de la humanidad encarnada. Pero nuestra marcha es todavía muy lenta. Se trata de una dádiva sublime para la cual la mayoría de los hombres todavía no posee ojos para ver. Un abrumador porcentaje de los aprendices se está aproximando a esa fuente divina con ánimo de repetir antiguos vicios religiosos. Quieren recibir beneficios, pero no están dispuestos a dar nada de sí mismos. Hacen referencia a la verdad, pero no avanzan a su encuentro. Muchos de los investigadores reducen a los mediums a cobayos humanos. Y por su parte, numerosos creyentes proceden del mismo modo que ciertos enfermos, que aunque hayan sido curados, creen más en la enfermedad que en la salud, y nunca apelan a sus propios recursos. En fin, se buscan allá a los espíritus materializados para el fenómeno pasajero, cuando nosotros vivimos en busca de hombres espiritualizados para el trabajo serio. El juego de las palabras arrancó expresiones de buen humor general
a lo que el ministro agregó con seriedad: nuestros servicios son sublimes. No olvidemos que cada hombre es un simiente de la divinidad, y aboquémonos al cumplimiento de nuestros deberes con esperanza y optimismo, convencidos en todo momento de que si hacemos correctamente nuestra parte, podemos estar en paz, pues el Señor hará el resto. Capítulo 44. Las tinieblas. Para multiplicar las satisfacciones de la reunión, Lisias me dio a conocer nuevos aspectos de su cultura y sensibilidad. Pulsó con maestría las cuerdas de la cítara en una evocación de antiguas canciones y melodías de la tierra. ¡Qué día tan maravilloso! Se sucedían los motivos de júbilo espiritual, como si estuviéramos en el paraíso. Cuando estuve a solas con el bondadoso enfermero de auxilio, procuré transmitirle mis excelsas impresiones. No tenga dudas, me dijo mientras su semblante se iluminaba con una sonrisa. Reunirnos con aquellos a quienes amamos produce un efecto interno confortador y edificante. Es el alimento del amor, André. Si numerosas almas se congregan en torno a una determinada tarea, sus pensamientos se entrelazan y forman núcleos de energías vivas, a través de las cuales cada uno recibe su porción de alegría o sufrimiento, proveniente de la vibración general. Por ese motivo, el problema del ambiente en el planeta es un factor que en todos los casos merece ser evaluado, en lo relativo a las intenciones de cada individuo. Cada uno vivirá en el clima que cultiva. Quien se entrega a diario a la tristeza, dentro de ella realizará su tarea. Quien enaltece la enfermedad, habrá de padecer sus perjuicios. Y luego de observar mi sorpresa, concluyó: en esto no hay misterio. Es una ley de la vida, sea acerca de los esfuerzos en el sentido del bien o en las acciones en el sentido del mal, de las reuniones inspiradas por la fraternidad, la esperanza, el amor y la alegría. Nos retiraremos con la fraternidad, la esperanza, el amor y la alegría de todos. Y de cada asamblea de tendencias inferiores en las que predominan el egoísmo, la vanidad y el crimen, saldremos envenenados con las vibraciones destructivas de esos sentimientos. Tienes razón, exclamé conmovido. También observo en esos conceptos los principios que rigen la vida dentro de los hogares humanos. Cuando existe comprensión recíproca, vivimos en la antesala de la aventura celestial. Pero si nos obstinamos en las desinteligencias y la maldad, sabremos qué es el infierno. Lisias tuvo una expresión de buen humor que ratificó con una sonrisa. Fue entonces que recordé consultarlo acerca de una cosa que hacía varias horas me torturaba en la mente. Estaba relacionada con el gobernador, cuando nos dirigió la palabra a los círculos de la tierra, a los del umbral y a los de las tinieblas. Pues francamente, hasta entonces, yo no tenía ninguna noticia de esa última zona. ¿No era una región tenebrosa el umbral, donde yo mismo había experimentado la vida entre sombras densas durante varios años consecutivos? ¿No veíamos en las cámaras numerosos desequilibrados y enfermos de toda especie, procedentes de las zonas umbralinas? Tenía presente que Lisias me había proporcionado informaciones tan valiosas sobre mi propia situación en los comienzos de mi experiencia en nuestro hogar, que una vez más le confié mis dudas íntimas y las expuse a la perplejidad que me embargaba. Él mostró una expresión muy elocuente en su rostro al decir: denominamos tinieblas a las regiones más inferiores que conocemos. Considera a las criaturas humanas como itinerantes de la vida. Pocos son los que avanzan resueltamente hacia el objetivo esencial de la jornada.
Los espíritus de nobleza superlativa han descubierto la esencia divina en sí mismos. Por eso se dirigen al objetivo excelso, sin vacilaciones. Mientras tanto, la mayoría permanece detenida. En ese estado se halla la multitud de almas que permanece durante siglos y siglos, recapitulando sus experiencias. Los primeros avanzan en línea recta, los segundos describen con sus pasos grandes curvas. En ese desplazamiento, en el cual repiten recorridos y corrigen antiguos esfuerzos, quedan a merced de innumerables vicisitudes. Esa es la causa de que muchos pierden el rumbo en medio del bosque de la vida, perturbados dentro del laberinto que ellos mismos diseñaron para sus propios pies. Entre estos se incluyen los millones de seres que están a la deriva en el umbral. Hay otros que prefieren caminar a oscuras, porque una preocupación egoísta los consume, y a menudo caen en precipicios y se quedan en el fondo del abismo por tiempo indeterminado. ¿Me has comprendido? Las explicaciones no podían haber sido más claras. Sensibilizado con la magnitud y la complejidad del asunto, manifesté. Pero, ¿qué me dices de esas caídas? ¿Se producen solamente en la tierra? ¿Solamente los encarnados son propensos a precipitarse a los despeñaderos? Lisias pensó unos instantes y respondió: Tu observación es oportuna. En cualquier lugar el espíritu puede precipitarse en las cavernas del mal, aunque debemos destacar que en las esferas superiores las defensas son más poderosas, de modo que se pone de manifiesto mayor énfasis en la responsabilidad sobre la falta cometida. No obstante, objeté, la caída siempre me pareció imposible en las regiones ajenas al cuerpo terrenal. El ámbito elevado, el conocimiento de la verdad y el auxilio superior me han parecido antídotos infalibles para el veneno de la vanidad y la tentación. El compañero se sonrió y agregó después: el problema de la tentación es todavía más complejo. Los paisajes del planeta terrestre están repletos de ámbitos elevados, conocimiento de la verdad y auxilio superior. No pocos protagonizan allí batallas destructoras entre los árboles acogedores y los campos primaverales. Muchos cometen homicidios a la luz de la luna, insensibles al profundo influjo de las estrellas. Otros explotan a los más débiles, pese a que oyen elevadas revelaciones de la verdad superior. No faltan en la tierra los paisajes y las manifestaciones esencialmente divinas. Las palabras del enfermero calaron profundo en mi espíritu. De hecho, en general los guerreros prefieren la destrucción en la primavera y en el estío, cuando la naturaleza extiende en el suelo y en el firmamento su manto de maravillosos colores, perfume y luz. Los latrocinios, al igual que los homicidios, son practicados preferiblemente por la noche, cuando la luna y las estrellas impregnan al planeta de poesía divina. La mayoría de los verdugos de la humanidad está constituida por hombres eminentemente cultos que desprecian la inspiración divina. Pude renovar mi concepción referente a la caída espiritual y agregué: no obstante, Lisias, ¿podrías darme una idea de la ubicación de esa zona de tinieblas? Si el umbral está vinculado a la mente humana, ¿dónde se encuentra semejante lugar de sufrimiento y pavor? Existen esferas de vida en todas partes, dijo él, solícito. El vacío no es más que una vera imagen literaria. En todo hay energías vivas y cada especie de seres se desenvuelve en una determinada zona de la vida. Al cabo de un corto intervalo, en el que me pareció que meditaba profundamente, continuó: naturalmente, como nos sucedió a nosotros, tú ubicas una región para la existencia más allá de la muerte del cuerpo, solamente en los círculos que comienzan desde la superficie del globo hacia arriba, pero te olvidas de niveles hacia abajo. Pese a todo, la vida palpita en las profundidades de los mares y en el seno de la tierra. Más allá aún, existen principios de gravitación para el espíritu tanto
como se da en los cuerpos materiales. La tierra no es solamente el campo que podemos lesionar o menospreciar según nuestros deseos. Es un organismo vivo que responde a ciertas leyes que habrán de esclavizarnos o liberarnos en consonancia con nuestras obras. Por cierto que el alma abrumada por las culpas no podrá ascender a la superficie del lago maravilloso de la vida. En resumen, las aves libres alcanzan las alturas. Las que quedan enredadas en la espesura de los matorrales se sienten impedidas de volar, mientras que aquellas que se aferran a una carga considerable son esclavas de lo desconocido. ¿Te das cuenta? Lisias no necesitaba hacerme esa pregunta. De inmediato evalué el amplio panorama de las luchas purificadoras que había delineado ante mi vista espiritual en las regiones más bajas de la existencia. Como quien necesita reflexionar bastante para expresarse, el compañero pensó hasta que concluyó. Del mismo modo que nos sucede a nosotros, que traemos en nuestro seno tanto lo superior como lo inferior, el planeta también es portador de manifestaciones altas y bajas, con las que corrige al culpable, en tanto que al triunfador le abre paso hacia la vida eterna. ¿Sabes, como médico humano, que existen elementos en el cerebro del hombre que rigen su sentido de la orientación? Hoy se reconoce que esos elementos no son estrictamente físicos, sino espirituales en su esencia. Aquellos que prefieran con exclusividad la vida entre las sombras, embotarán su sentido divino de la orientación. No estará de más, entonces, que alguien se precipite en las tinieblas, porque el abismo atrae a lo abismal, y cada uno de nosotros llegará al lugar hacia donde haya dirigido sus pasos.